La Pastoral Social y Cáritas de la Diócesis de Barahona presentan Surcos Abiertos. ¡Abriendo surcos! Un programa de orientación, informaciones y análisis de nuestra realidad a la luz de la palabra de Dios. Surcos Abiertos. Muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Radio Enriquillo, la amiga del sur. Estamos presentando su programa Surcos Abiertos, un programa de la Pastoral Social y Cáritas de la Diócesis de Barahona. Hoy estamos con ustedes Salvador Acosta Betances Pachón, de la parroquia San Vicente de Paúl, como siempre aquí. Elisa Terrero, Catedral Nuestra Señora de Rosario. Ramón Liranzo, parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Además, hoy tenemos el privilegio de acompañarnos en este espacio de Surcos Abiertos al licenciado Manfri Ogando, quien es abogado de profesión. Además, tiene maestría en Derecho Inmobiliario y Derecho Procesal Penal. Buenas tardes, Manfri. Buenas tardes. ¿Le mandó alguien un saludo especial ¿Cómo? a Manfri? ¿A Manfri? Claro, nuestra colega Nancy Cuevas, que es coproductora de este programa, Manfri, que es una alegría tenerlos en esta cabina. Oye, además también Manfri, aparte de ser abogado, es el nuevo encargado de la pastoral familiar de la diócesis de Barahona. Sí, Ministro de la Eucaristía. Casi diácono ya. Ese chin lo teníamos ahí, pero Pachón, gracias por adelantarlo, porque Manfri prácticamente es una persona que se ha dedicado a la evangelización desde todos los ángulos, porque evangelizar es donde tú te encuentres, donde quiera con tu testimonio tú evangelizas. Pero no le estamos quitando a Manfri que se presente bien, porque es un privilegio tener a Manfri con la ocupación que tiene Manfri, tenerlo en este espacio es un privilegio. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Para nosotros es un gran privilegio venir aquí a compartir con ustedes en esta hermosa tarde en la que nuestro Señor nos premia con su bendición. Es importante destacar a todos los amigos y amigas que hoy tenemos un tema muy importante, la honestidad en el derecho y la justicia, un tema que para ligarlo es un poco difícil. La justicia y la evangelización, justicia con la religión, llevar esa justicia de una manera como el Señor quiere. Es importante también destacar que este programa es conducido y producido por cada uno de los equipos parroquiales de la zona de Barahona, Parroquia Santa Cruz de Barahona, Catedral, Cristo Rey, el Buen Pastor del barrio Enriquillo, la Parroquia San Vicente de Paúl del barrio Pueblo Nuevo, Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Villa Central, Parroquia San Pablo del sector Los Blanquizales y la Parroquia Visitación de María del barrio 30 de Mayo. Ajá, y me va a dejar mi parroquia, Cristo Rey. Pero es para ver si usted estaba atento a sus intereses, como todo buen abogado. Sabe defender sus intereses. Qué bueno. Y recordar a nuestros amigos oyentes que se pueden comunicar con nosotros a través de el 809-524-3547 y a través de las redes www.diócesisdebarahona.org y www.radioenriquillo.com. Hoy sí lo dije bien, ¿verdad? Sí, Claro, lo dijiste muy bien porque te perdiste un poquito en ORG. Lo que pasa es que nosotros somos análogos, vamos al paso, ¿verdad que sí? Estos muchachos millennials lo dicen de todas formas, pero nosotros vamos aprendiendo. Claro. Bien, vamos entonces, vamos a escuchar la cita bíblica, no sin antes recordar que el tema central es la honestidad en el derecho y la justicia. La cita de hoy está tomada de Proverbios 21, versículo 21. El que va tras la justicia y el amor, halla vida, prosperidad y honra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor Dios de bondad y misericordia, te damos gracias en esta tarde por permitirnos llegar hasta aquí, hasta esta cabina y compartir con nuestros amigos oyentes, pero también compartir tu palabra. Te pedimos que tú ilumines nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida para que nosotros actuemos con justicia, actuemos comedidamente y que siempre tú estés delante de nosotros para guiar nuestros pasos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. La frase del día de hoy, de motivación: la nación está obligada a conservar y proteger por medio de las leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Juan Pablo Duarte. Bueno, como siempre, Juan Pablo Duarte pues tenía y sigue teniendo en nuestra memoria esas ideas que dirigían nuestro pueblo directamente a reconocer lo importante de la libertad en nuestro pueblo. Hoy que tantas personas son privadas de libertad de manera injusta. Exactamente. Y también, pues, no solamente privada de libertad cuando se está en la cárcel, sino que también privada de la libertad de conocimiento. Eso es una de las más grandes cadenas. Exactamente. Entonces, nuestro pueblo dominicano tiene que ir tomando conciencia cada día y fijándose que hay que hacer realidad las ideas de Juan Pablo Duarte. Sí, hay que ver también cómo nos lleva y nos coloca en ese camino el proverbio que acabamos de escuchar, donde la justicia y el amor van de la mano, pero los dos unidos dan la prosperidad y la honra. O sea que cuando tú prosperas, y ahí entra un poquito la honestidad, la prosperidad y la honra, es como ese proverbio nos lleva a tú no querer prosperar, sino es a base de la honestidad, que es sinónimo de honra. Entonces, como que ese versículo de la Biblia como que nos pone en el trayecto del tema que en realidad vamos a tratar, la honestidad y en el derecho, en la justicia. Sí, yo digo que uno de los hombres más honestos que ha parido nuestra patria, nuestra tierra, es Juan Pablo Duarte. Aunque nosotros los dominicanos no lo valoramos a esa magnitud, pero uno de los políticos más brillantes del mundo, no de República Dominicana, no, sino del mundo, que fue inspirado por Dios, porque Dios sí se postró en él y le dio esa sabiduría que él tenía para él dirigir la independencia de la República Dominicana. Y por eso vemos que en los símbolos patrios nuestros nos diferenciamos prácticamente del mundo, porque nadie tiene esos símbolos que tenemos nosotros los dominicanos. Somos afortunados en eso. Porque si tú ves el escudo de la República Dominicana, usted encuentra en un extremo que está la Biblia. O sea que nuestra independencia y nuestra nación está inspirada por Dios, por la Biblia. Y si vemos ahí, seguimos analizando el contexto del escudo de la República Dominicana, vemos grandes cosas que Juan Pablo Duarte fue inspirado por Dios. Juan Pablo Duarte tuvo la gracia de Dios para él asumir todo ese proceso de sabiduría que nos llevó a nosotros llevarnos a la independencia de la República Dominicana sin tener esos recursos, sin tener esa práctica política, sino con el corazón en la mano, con su criterio limpio. Juan Pablo ideó todo eso. Y si nosotros seguimos valorando y vemos que en el escudo de la República Dominicana dice Dios, patria y libertad, y luego viene República Dominicana. O sea que Juan Pablo Duarte fue un hombre verdaderamente inspirado por Dios. Tuvo esa gracia, esa bendición de Dios. Lógico, y también en esta frase que usted, licenciado Manfred, la destaca de una manera muy sabia, él en esta frase de motivación nos dice conservar y proteger por medio de las leyes sabias. O sea, él le da mucho valor a la ley, que es lo que nos guía como nación. No es
lo que tú quieras hacer medalaganariamente y aplicar la justicia como tú quieras, a tu antojo. a tu antojo, sino de una manera sabia. ¿Y qué significa sabia? Bueno, la sabiduría viene de Dios. Dios es que nos da la sabiduría, por lo menos Él lo relaciona y nos hace libre. Eso, Él hace una relación ahí muy inteligente, Juan Pablo Duarte, en esta frase de motivación. Y hay que tomar en cuenta que en los momentos difíciles que estamos viviendo, es bueno disponernos a ayudar a las personas a reconocer pues su valor como persona, pero también a reconocer el valor de la justicia y de la honestidad. Hoy hay tantos pueblos que se desvanecen en desperdicios y atracos al erario público, ¿verdad? Entonces hay que fijarse en la honestidad de Juan Pablo Duarte para que nosotros llevemos a nuestra República Dominicana hacia buen término. Y Manfly hacía referencia al escudo. Y uno se pone a buscar de documentos que uno tiene aquí en el teléfono. Y el escudo es bíblico en toda su dimensión. Todo lo que ideó Juan Pablo Duarte fue inspirado en la Biblia. Entonces, cruz, símbolo de la redención. ¿Dónde? En Juan 1:8, Efesios 2:16. Entonces, después de nuestra primera pausa musical, un minuto nada más para tomar la palabra de nuestro invitado en el día de hoy, Manfly, y el escudo, para ver qué resumen nos brinda de la inspiración en la Biblia. Es importante que los amigos y amigas se estén pegaditos a su radio, porque en breve volvemos con este tema tan importante como es la honestidad, la justicia y el derecho. Que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor. Retornamos con nuestro programa Surcos Abiertos. Manfly, este tema de la honestidad, la justicia en el derecho, es un tema que nos mueve a nosotros y es bastante amplio, porque cuando se habla de justicia, esos temas son bastante amplios. Entonces, como Manfly es nuestro invitado en esta tarde, le vamos a dar la oportunidad de que él comparta con todos nuestros radioescuchas sus experiencias y cómo pudiera ilustrarnos para que haya una verdadera relación, honestidad, justicia, seres humanos, derechos humanos. Entonces, Manfly, estos micrófonos son suyos. Le haremos una que otra pregunta, pero el escenario es suyo esta tarde. Bueno, muchas gracias. Si nosotros valoramos en qué se inspiran nuestras leyes, y sin temor a equivocarnos, digo, se inspiran en la gracia de Dios, en la bendición de Dios establecida en la Biblia. Y si buscamos también en lo que tiene que ver la parte legal, estamos viendo que todo lo que aparece en nuestra ley está ahí en las leyes de las leyes de la iglesia, que está establecida ahí en ese tan importantísimo libro que recoge todo lo que tiene que ver en los cánones, las leyes universales de la Iglesia Católica. Y si nos inspiramos en lo que dicen los cánones legales, vemos que hay una diferencia abismal, porque para ejercer el derecho lo principal que hay que hacer
que tienen que hacer los profesionales del derecho y que tienen que hacer los operadores del sistema de derecho de la República Dominicana es fundamentarse en el derecho, fundamentarse en el legislador, que su interés es de proveer a todo el mundo el derecho de manera oportuna, o sea, de manera a tiempo, pero de manera equilibrada para que se practiquen para todo el mundo. Porque nuestra diosa de la justicia también, que también en eso se inspira el legislador, la diosa de la justicia es inspirada también por la iglesia, por nuestro símbolo, que ella establece que la diosa Temis viene con un manto en los ojos, que es cubriendo los ojos para no tener miramiento con nadie, absolutamente. Para que no haya con preferencia. Nadie. Exactamente, no hay preferencia para nadie. Y cuando vemos que tiene una balanza en la mano, que la balanza lo que simboliza es aplicar la justicia, pero de manera equilibrada para todo el mundo, sin contemplación de nadie, sin privilegio para nadie, aplicar la justicia en un sentido práctico, en un sentido cristiano. Y la espada que tiene la diosa en la mano derecha es para aplicar la justicia, es para aplicar la justicia de manera compulsiva a los que violan la justicia, pero siempre en el marco de lo que establece nuestra Biblia, porque la Biblia es el libro más importante del mundo y en el que todos los políticos y religiosos y todos los actores fundamentales del sistema del derecho se inspiran. Por eso ustedes ven varias frases ahí que acudía mucho Joaquín Balaguer: por su fruto lo conoceréis. Eso no es de Joaquín Balaguer. Y Leonel, que citas alguno, y Danilo alguno. Ninguno de esas frases que ellos... Son propias de ellos. Exactamente, ninguna. Todas esas frases son de la Biblia, están establecidas en la Biblia. Sí. Hay que ver la Biblia, ver los versículos, escrutar la Biblia, porque a veces nosotros no nos preocupamos por escrutar la Biblia. Sin embargo, leemos los versículos y ahí terminamos. Pero la Biblia tiene pie de página y tiene a la izquierda, a la derecha. Sí, a la derecha. Algunas Biblias lo traen a la derecha y otros lo traen a la izquierda, que son algunas fuentes para nosotros poder escrutar la palabra. Porque Dios hablaba en parábola y a veces no las entendemos, pero para eso nosotros entendemos que nuestro sistema de justicia está inspirado fundamentalmente en la Biblia, en la palabra de Dios. Una pregunta, doctor. Okay. Disculpe, Sí, no, está bien. ¿Y qué le parece a usted si todos los ciudadanos escrutáramos la Biblia, la vivenciáramos? ¿Qué sería de nuestra nación o del mundo en el día de hoy? ¿Cómo estaría el mundo en el día de hoy? Bueno, yo pienso que el mundo estaría más libre, más paz, porque cuando usted tiene a Dios en su corazón, todo cambia, lo demás es sobra. El mundo no te da nada. Tú te cansas de seguirle al mundo, de caerle atrás al mundo, de buscar privilegio, de buscar los primeros puestos, los primeros lugares, y finalmente cuando tú pasas balance no tienes nada. Y si tú tienes a Dios en tu corazón, tú tienes todo, porque lo demás sobra. Entonces, el legislador nuestro, cuando nosotros hablamos de la honestidad, que es en este año jubilar de nosotros, estamos planteando a nivel del mundo ese principio, ese valor, la honestidad. El valor de la honestidad. Si nosotros nos vamos al derecho, al sistema del derecho nuestro, para no ir a otro sitio, porque estaríamos diciendo que pecaríamos en río revuelto, porque uno no tiene así esa capacidad para hacer un esbozo a nivel general de cómo funciona la justicia en el mundo. Sin embargo, en nuestro sistema de justicia, el valor de la honestidad hay que llevarlo a la justicia. Y no solo a la justicia, hay que hacerlo llegar a los administradores de la justicia, de nuestro sistema de justicia sobre todo, porque hay mucha corrupción, irregularidades, por motivo de politiquería, otros porque creen que tienen temor a perder el puesto y no aplican la justicia de manera equitativa como debe ser. Entonces, para uno ser abogado y ejercer con dignidad la carrera, para uno ser juez y ejercer con dignidad la carrera, igual que para ser ministerio público y también con el acompañamiento de todos los empleados del sistema, porque también se dan situaciones con los empleados,
hay empleados que te sacan piezas del expediente. Y cuando tú vas a conocer una justicia, la justicia tiene que ser fundamentalmente oportuna y no debe haber privilegio. Entonces a veces te sacan piezas de los expedientes que tú pierdes el control. O sea que son todo piezas mundo fundamentales. tiene que tocar afín con el juez, el magistrado. Si alguna de las piezas desafina, hay problema. Hay problema. Porque se viola la integridad y la honestidad de cualquier caso. Así mismo. Antes de que mi compañero Pachón. Pachón Salvador Acosta. entre a los micrófonos, yo sé que él tiene muchas interrogantes en este momento, pero quiero que me dé la oportunidad, Pachón, para yo preguntarle a Manfri. Manfri, abogado, diácono, evangelizador, Animador de pastoral familiar. animador de la pastoral familiar, pero sobre todo abogado de carrera, abogado que no es de silla, porque Manfri está también ahí en el día a día, en esa faena en los tribunales, ejerciendo su esa digna carrera labor. día a día. ¿Cómo tú lidias con esas interrogantes que te acabo de mencionar? Porque ligar el derecho, la profesión del derecho y ejercerla con honestidad, con ese mandato así, a veces no te toca un poquito difícil, no te ha tocado una situación un poco difícil. Sí, siempre se presentan situaciones difíciles, pero uno siempre, yo de manera personal, lo primero que hago es que me pongo en manos de Dios, para que Dios me dé el camino, me guíe por donde yo tengo que ejercer la carrera. Prácticamente estoy un poco retirado de los tribunales, estoy ejerciendo en materia que no riñan con lo que yo estoy viviendo. Con la honestidad. Okay. Yo vivo la fe y pienso que nadie va a robar la fe. Nadie me va a robar mi fe. Entonces para eso yo tengo que alejarme del ejercicio de algunas áreas del Algunos derecho. temas del exactamente, que obligan a uno. Que te pongan en contradicción. Así mismo, te obligan, Sí. a veces te ponen en contradicción con tu principio, Sí. a veces te están tentando y el demonio Es siempre muy está astuto. tentando a los abogados. Y los abogados que no tienen a Dios en su corazón obligatoriamente van a Pueden hacer fechoría. caer. Porque no hay un abogado que te diga a ti que ese caso no lo resuelve. Aún sabiendo. Aún sabiendo que no tiene la solución del caso, Sí. te dice yo lo resuelvo, pero es con la finalidad de despojarte de tu dinero. Entonces a veces uno tiene dificultad. Por ejemplo, hay casos a veces que me llegan a la oficina que yo veo que no le veo una salida factible. una salida sin que uno tenga que corromperse. Y yo prefiero mejor devolverle su caso a algunas personas. Yo le he devuelto caso a muchas personas. Muchas personas que, a pesar de uno haberle avanzado sus expedientes, siguen insistiendo. Y ustedes saben que el ejercicio de esta carrera es un ejercicio que es estresante. Porque todo el que viene donde un abogado, el que viene a buscar Soluciones rápidas. Solución al y problema. entonces a veces tú no tienes la solución de su problema, y ahí es cuando el abogado debe primero valorarse y entender que la honestidad está por encima de todo. Porque si yo no puedo resolverle a un cliente un problema que tenga de carácter penal, entonces yo debo vestirme Ser honesto. de la prudencia, de la honestidad, de este valor decirle de la la verdad. honestidad, y decirle, mira, yo no puedo llevar ese caso. Y te voy a recomendar que por más abogado que busques, puedes buscar a Vincho Castillo, y ese caso no tiene solución planteada como tú la entiendes o como te la ha dicho otro abogado. Exacto. Y se van para donde otro abogado, y cuando ven que tienen situaciones difíciles vuelven y retornan. Porque no escuchan. Exacto. No se dejan guiar. No, que como usted dijo, todo el mundo está buscando solución a su problema. Sí. Y entonces piensa, no, ese no me quiere ayudar. Bueno, entre muchas preguntas, me dijo Pero es que resulta tan interesante escucharle a él hablar que uno se queda como, ¿verdad? Sí, Vamos se a queda escuchar. así. Él nos ha dicho que vamos a decir así, los reglamentos, las leyes jurídicas están basadas en lo que es la palabra de Dios. Es así, ¿verdad? Principios. Entonces, ¿por qué si tienen su base ahí en la Biblia, hay cantidades de personas que tratando de ejercer justicia, pues le pasan por encima a lo que es estos principios
que están escritos y que dicen que se van a llevar por ello y hacen un juramento y sin embargo hacen otra cosa. Es lo que él decía hace un momentito, como a la luz del Espíritu Santo, en la medida en que él se ha ido llenando de esa gracia de Dios, él mantiene una coherencia entre lo que es él como cristiano y su ejercicio profesional. El que no llega a esa madurez espiritual, pues entonces viola lo que está establecido. Entonces eso nada más lo da Dios a quienes se lo piden. Y también reforzando lo que usted acaba de decir, en el lugar que uno esté, en el momento que uno esté, en el lugar que le toque vivir, hay que evangelizar. Y cuando tú haces las cosas bien, tú estás evangelizando, tú estás mandando un mensaje a los demás. Porque, como dice Fachón, el derecho es muy amplio y los abogados son muchos. Y hay de todas las índoles. Ajá. Entonces, tú tienes que tratar de ser evangelizar, ser coherente vida contigo mismo, pero además con tus acciones, tú evangelizas y puede tratar y quizá cambiar a otros que vayan por un camino distorsionado. Okay. Así es. Yo realmente soy un pecador igual que los demás. Yo no tengo costilla bendita. Ningunos. No, claro, claro. Y en el ejercicio de la carrera a uno se le ha presentado muchas tentaciones que te podían ayudar a tú acumular recursos, acumular dinero, que esa es la palabra, exactamente, fortuna, esa es la palabra que le gusta a todo dominicano. Y yo te digo que en tiempos atrás, antes de yo conocer a Dios, yo también fui tentado por el demonio, por el diablo. No te quiero decir con esto que yo también no hacía acciones que reñían contra la moral y contra la ley. Le daba curso a sus expedientes y lo defendía como buen abogado. Cueste lo que cueste. A veces atropellando derechos también de las otras partes. Porque decía Benito Juárez que los derechos míos terminan donde comienzan los tuyos. Sí. Y entonces uno no tenía ese miramiento. Por eso que decían, y una anécdota que tengo de un niño que yo le di una asistencia con un asunto legal para un viaje al extranjero que le preparé a su mamá. Y el muchachito me decía, usted es el abogado de la causa perdida. Dígame la verdad que yo invento la mentira. Entonces, a ese nivel yo voy mirando cómo va pensando un niño de 7 años. Diga usted la verdad. Que yo invento la mentira. O sea que yo como abogado tengo que inventar la mentira, que ese es la percepción, esa es su percepción de cómo actúan los profesionales del derecho. Y entonces frente a esa situación también, yo también pequé muchas veces. Y pedí perdón. Como todo humano. Como todo humano. Pero yo siento que después que Dios me tocó, mi vida ha cambiado conversión bastante. A profundidad. Sí, así mismo. Y yo digo, ya de aquí para atrás, muy difícil, ni para coger impulso. Soy para adelante, para adelante, para adelante, hacer la cosa que Dios mande. Y por eso yo digo, cada día yo voy aumentando en la fe, porque voy dejando muchas cosas. El hombre soberbio, el hombre imprudente, el idólatra, el dinero, a las mujeres, etcétera, etcétera. Sí. Toda esa cosa uno la va cambiando cuando uno va teniendo una fe madura, una fe adulta. ¿Y quién más para reconocer eso que mi hermano Payón, que comparte conmigo también los estudios para diácono? Y yo le voy a decir algo. Hoy estamos hablando de la carrera del derecho, pero el que conoce a Dios cambia en todos los lugares que se encuentre, cambia en toda la carrera. Si es profesor, te dedica, ejerce tu profesión con mucha honradez, con mucha dedicación, con mucha prudencia. Ser ingeniero no hay, pero yo he pasado por eso. Yo hice una obra y a mí me dijeron, pendejo, mira, ven acá, pero yo no puedo, en una obra, yo como ingeniero no puede haber vicio de corrupción. Si tiembla la tierra, esa escuela no se puede romper. Debe estar bien tiene que estar bien, igual que el profesor. El profesor tiene que alfabetizar, tiene que ser casi un padre de los estudiantes cuando tiene su formación cristiana. Y como dice Manfred, reforzando a Manfred, en el derecho, que la situación es un poquito más difícil, lógico, es más difícil ejercer. Los frentes de tentaciones son más amplios porque los tentáculos son muchos. Surcos abiertos. Abriendo surcos.